Muy buenas tardes a todos. Pues primero que nada, pues deseándoles un muy feliz año a todos. Yo creo que pues todos queremos arrancar muy bien. Esperemos que parte de lo que estemos haciendo del área de consultoría y soporte en estos nuevos webinars que vamos a dar para el 2019, pues definitivamente sean de beneficio para ustedes. Agradezco siempre a todos los que ya se encuentran conectados puntualmente. Vamos a arrancar de la misma manera. Y básicamente el tema que hoy vamos a platicar un poco, y probablemente la siguiente sesión, es sobre el tema de conteos de inventario. ¿Okay? Regularmente, cuando hablamos de conteos de inventario, pues parte del objetivo es primero conocer un poco el tema de la funcionalidad dentro del propio sistema, qué tipos de documentos son los que tengo para utilizar en temas de conteo de inventario, qué otros documentos puedo vincular. Y lo otro, platicar un poco de los escenarios que pueden existir cuando yo hago conteos de inventario. Básicamente es un poco la agenda de lo que vamos a platicar hoy. Ya vamos a ver más adelante un poco más de detalle. Definitivamente a quién está orientado, pues a personas del área de sistemas, definitivamente, pues el objetivo es que conozcan el tema de funcionalidad y por otro lado a personas del área de finanzas, contabilidad y de área logística, porque finalmente ellos son los que ven toda la parte operativa. Por un lado, la parte logística y la gente de contable y de finanzas, pues que se encargan de hacer los ajustes que sean necesarios. ¿Ok? Pues básicamente lo que necesitamos es pues conocer los documentos que tenemos dentro de SAP y pues la gente contable tener claro de ya en ciertas operaciones que se van a derivar de estos conteos de inventario, pues qué es lo que a nivel contable se va a ejecutar. ¿Ok? Entonces, por un lado, el objetivo es definitivamente de este tema es mantener los inventarios saneados, ¿verdad? De acuerdo a lo que físicamente existe, determinar las diferencias, ya sea por conteos simples o múltiples, vamos a ver un poco ese concepto, y en este caso hacer la contabilización de estas diferencias de manera rápida. Vamos a platicar un poco de qué es lo que nativamente hace SAP, pero recordemos de que y lo hemos de repente platicado en algunos otros webinars, que definitivamente hay cierto tipo de operaciones que aunque el sistema me permite hacerlas, yo también estoy sujeto a lo que la superintendencia de administración tributaria pues me da ciertos lineamientos para poder hacer ciertos ajustes. Entonces, pues en algún momento vamos a platicar de ese tema. ¿Ok? Entonces, básicamente, lo primero que vamos a platicar en temas de escenarios, vamos a dividirlos en dos tipos de escenarios. Uno, escenarios que tienen que ver con características asociadas al artículo o a la bodega. Y vamos a platicar de escenarios de las personas que están involucradas en el proceso de conteo. Entonces, primero vamos a platicar un poco de los escenarios que probablemente vayan asociados a artículos y derivado de estar asociado a artículos, de repente, pues tenemos ahí temas de bodegas. Entonces, básicamente lo que tenemos son 3 escenarios que entre ellos, pues en un conteo, puedo tener los 3 escenarios al mismo tiempo, ¿verdad? Eso va a depender mucho de cómo yo tenga mis configuraciones. Por un lado, yo tengo artículos donde digo, bueno, mire, yo voy a hacer conteo de teléfonos, ¿ok? Lo que va a suceder es que, pues en el caso de los teléfonos, es un código de artículo donde yo lo que tengo, pues es una única unidad de inventario y que en este caso probablemente no estoy administrando bodegas, ¿verdad? Vamos a ver qué va a pasar cuando administro ubicaciones en el tema de las bodegas. Entonces, digamos, a eso yo le puse el concepto de artículos normales, ¿ok? De ahí tengo artículos que utilizan unidades de medida.
Recordemos que el concepto de los grupos de unidades de medida dentro del sistema, lo que implica es que en ciertos documentos yo puedo hacer operaciones que me permiten indicarles distintas unidades de medida. Y lo que va a hacer el sistema es que va a hacer la conversión de esos valores a la unidad de medida de inventario. Importante, a nivel de existencia solo existe una unidad de medida, ¿ok? Y por otro lado, pues tengo, y eso también va a depender de cómo esté la estructura de bodegas de cada una de las empresas, pues yo hago conteo por bodega, que es lo que normalmente haría, pero si dentro de la bodega yo tengo la funcionalidad de ubicaciones nativa de SAP, pues vamos a verificar cuáles son las opciones que tengo para poder hacer esos conteos de inventario. ¿Ok? Básicamente ahorita nos vamos a enfocar en estos 3 escenarios. Primero para ver vamos a ver las configuraciones de los propios artículos, configuración de alguna bodega y ver qué es lo que implica el ingreso de la información en cada uno de los escenarios. ¿Ok? Entonces vamos a ir a SAP Business One. Bien importante es parte de lo que siempre tratamos de hacer al inicio del webinar, es presentar en qué versión se está dando el webinar. Esto porque, por un lado, hay ciertas funcionalidades que no necesariamente ustedes como clientes van a tener activas, dependiendo de la versión en que se encuentren. Y por el otro lado, que ya no debiera de suceder, no debiera de haber nadie, pero tal vez hay algunos casos o algunas excepciones por ahí. Esta funcionalidad de conteos de inventario fue mejorada, lo han ido mejorando y realizaron una modificación de cómo se hacían los ingresos de estos conteos de inventario cuando hubo cambio de la versión 8 hacia la versión 9. En la versión 8, en la 8.1, 8.2 y la 8.0, 881, 880, 881, 882 eran digamos que las versiones. Había una estructura de ingreso de información que cuando se pasó a la 9, SAP reformó y generó formalmente un documento de conteo de inventario. En versiones anteriores, pues sí podía hacer los conteos de inventario, pero no tenía la capacidad de ir a ver el documento como historial. Sí existía a nivel de base de datos, pero no tenía un número. Digamos que había algunas limitantes. En la 9, pues, incorporó esta funcionalidad, dándole, pues, ya un formulario como tal, una numeración, y poco a poco, pues, incorporándole distintas funcionalidades. En este momento, la versión en la que yo me encuentro es la versión 9.3 en el PL8. ¿Ok? Entonces, aquí vemos es SAP Business One 9.3 en PL8. ¿Ok? Bueno, entonces, lo primero que vamos a hacer es que a nivel de los escenarios que platicamos que íbamos a utilizar, pues yo voy a ir a un código de artículo. Por aquí yo creé un par de códigos de artículo que son los que me interesa darle seguimiento para el tema de este webinar. Yo les puse conteo, ¿ok? Está conteo 1, ¿ok? Pues este código de artículo, pues es un artículo que no le tengo asociado un grupo de unidad de medidas, es simplemente manual. Recordemos que todo artículo pues va a tener vinculadas bodegas. Y si yo veo y administro la bodega solo para dar control de las unidades que están en esa bodega, pues encajamos en este caso de este código de artículo y para una bodega en específico en el primer escenario. Estamos hablando de un artículo normal, ¿verdad? ¿Ok? Por otro lado, tenemos bajo este mismo escenario bodegas que en algún momento administran ubicaciones. Entonces, lo primero es que cuando yo veo el tema de las bodegas, yo determino a nivel de la definición del almacén si voy a activar ubicaciones o no.
En este caso, esta bodega no administra ubicaciones, no lo tengo marcado, pero si veo y bajo hacia esta bodega, veo que en este caso sí tengo activa y coloqué la bodega como almacén por localizaciones o con ubicaciones. Y en este caso, pues aquí está el detalle de las ubicaciones que están administrando se están administrando en esta bodega. Bien importante, recordemos que ahorita el objetivo no es saber cómo administrar las ubicaciones, es solo saber de que hay una bodega que tiene ubicaciones. Para las que no tienen, pues lo que va a suceder es que esta pestaña no está activa. Entonces, aquí ya nos encaja el escenario que vimos hasta abajo, y es conteos de inventario en almacenes que tienen ubicaciones. ¿Ok? Por otro lado, tengo otro código de artículo donde tengo conteo con unidad de medida. En este caso, lo que sucede es que tengo un grupo de unidades de medidas a las que yo encajé este código de artículo. Bien importante, este grupo de unidades de medidas lo que hacen es que me permiten hacer la conversión de múltiples unidades de medida a una unidad de medida base. En este caso es mi unidad de medida base es lata, tengo duopack y caja. Y para cada unidad de una cantidad de unidad de medida alterna, pues yo tengo la conversión a la unidad de medida base. En el caso de la unidad de medida base es importante que esa es la que va a estar configurada como unidad de inventario. Nuevamente recordando es, en documentos de compras y de ventas, yo puedo indicarle al sistema que yo voy a generar una compra de una caja y dependiendo de la conversión, él va a hacer el ingreso de la unidad de medida de inventario. Lo mismo sucede con la venta, hace la salida. ¿Ok? Bien importante y repitiendo para que no confundir es, en el caso de la unidad de medida de inventario, yo solo puedo tener una única unidad de medida para controlar el inventario. ¿Ok? Entonces aquí tengo los dos escenarios y definitivamente es un cuarto escenario que sería una mezcla donde yo tengo grupos de unidades de medida y adicionalmente quiero hacer conteo en una bodega que tiene ubicaciones. ¿Ok? Entonces en cualquiera de los casos, pues digamos, estos escenarios se pueden combinar entre sí. ¿Ok? Básicamente esas son las tres opciones que tenemos. ¿Ok? Y esto depende de ¿qué? De mi configuración a nivel de artículos y bodega. Una vez viendo esto, previamente a entrar al tema del documento, vamos a platicar de algunas parametrizaciones que muchas de estas vienen por defecto. De hecho, de repente, cuando hacemos las nuevas bases de datos, perdemos de esas configuraciones porque de repente SAP ya viene con alguna sugerencia de configuraciones. Este tipo de configuraciones, y de hecho está en muchos de los documentos o formularios, son las parametrizaciones que tienen que ver con documento. Entonces, a nivel de documento, yo tengo la opción aquí de verificar distintas parametrizaciones asociadas a todos los documentos que hay dentro del sistema. Y en este caso, pues vamos a ver ciertas parametrizaciones que tienen que ver con el tema de recuento de inventario. ¿Ok? Por un lado, vamos a ver los valores que ahí nos indica. Dice, tipo de recuento de inventario. Cuando el tipo de recuento de inventario es un recuento simple, ya vamos a ver más adelante qué implica lo de simple o múltiple, nos está diciendo, mire, yo puedo definir que me resalte las filas que tengan una desviación mayor al 5% de lo que yo conté versus lo que debiera haber en stock. Esto aplica tanto para recuentos simples como para recuentos múltiples. Es un tema que más adelante lo vamos a tocar, pero digamos que aquí yo puedo poner cuál es el porcentaje que yo quiero controlar para fácilmente identificar que si hay una desviación de lo contado versus lo que debería de estar en stock, pues yo fácilmente verificar cuando la desviación es muy alta. ¿Ok? Alguna parametrización donde dice, mira, al modificar los encargados de recuentos simples a múltiples, fije el encargado del recuento como el encargado del individual o el encargado del equipo.
Más adelante vamos a ver qué significa esta parte, solo saber que existe esta parametrización. Dice, cuando se copia un recuento de inventario, en la contabilización de inventario, cerrar las filas contadas con diferencias. Y aquí lo que hace es que recordemos de que cuando, y eso es común en los documentos de SAP, recordemos de que cuando un documento yo lo estoy vinculando a otro documento hacia adelante, lo que hacemos es de que el sistema cierra en automático la línea. Esto para efectos, para decir, mire, este ya tuvo su documento destino. Aquí yo tengo la opción de indicarle si quiero que cierre o no las filas asociadas a este recuento. Y verificar si quiero que, si le estoy indicando que sí quiero que se cierren, verificar si quiero confirmación o no del usuario. ¿Ok? Por otro lado, la siguiente opción dice calcular la cantidad en almacén según fecha de recuento del recuento. En este caso tengo una opción que es fecha de creación de transacciones y el otro es fecha de contabilización de transacciones. Recordemos que dentro del sistema yo tengo, y eso es algo importante, visualmente yo tengo la fecha de contabilización, ¿ok? Pero por detrás SAP también está almacenando la fecha de creación. Esto quiere decir de que, por ejemplo, yo hoy, día 24, puedo hacer el ingreso de un documento con fecha 20. A nivel de contabilización quedó en fecha 20, pero a nivel de creación quedó en 24. Ya vamos a ver cuáles son las implicaciones de utilizar cualquiera de esas dos opciones. Y por último, pues esta opción de poder o permitir la inclusión de artículos que se encuentran inactivos en el documento. Bien importante, solo tenemos que verificar nuestra versión porque algunas de esas opciones puede ser que no las tengan activas, puede ser que las hayan activado desde la 9.0, algunos en la 9.1, otros en la 9.2 y de repente alguna otra en la 9.3, ¿ok? Bueno, entonces esos son algunos parámetros que podemos utilizar o manipular dentro del sistema. Ahora vamos a entrar ya en materia y vamos a platicar un poco del documento como tal de recuento de inventario, empezando a hacer los escenarios platicados previamente. Entonces, esto lo vamos a encontrar, en este caso, en el área de inventario, operaciones de stock, y vemos que tenemos, en este caso, esta pestaña de operaciones de recuentos de inventario. Básicamente yo lo que tengo aquí son dos documentos. Un documento que me va a permitir darle seguimiento al recuento de inventario y el otro documento me va a ayudar a poder hacer el ajuste correspondiente derivado de la información que yo ingrese en el recuento del inventario. Entonces vamos a ver esta pantalla. Como les decía, este ya es un formulario que tiene una numeración. Vemos aquí que el sistema se encarga de gestionar la numeración y poder gestionar en la parte de series. Y algo importante aquí es, básicamente aquí yo lo que tengo es, no tengo una fecha de contabilización, sino lo que tengo es la fecha del recuento. Vemos que en el caso de la fecha de recuento, adicionalmente tengo la hora del recuento. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a ver es una de las diferencias de uno de los parámetros que estamos utilizando en la parte de parametrizaciones de documento. Ahorita mi parámetro en la parte de parametrizaciones de documento es que yo estoy utilizando fecha de creación de las transacciones. ¿Ok? Vamos a ver la primera diferencia. Voy a cambiar en este caso y lo primero que me dice es, mire, para poder hacer este cambio, usted necesita cerrar todos los documentos que se encuentren abiertos. Mientras exista un documento de conteo de inventario abierto, esta parametrización no la puedo cambiar. Entonces vamos a buscar por aquí. Probablemente es el que tengo abierto, lo vamos a cerrar. Y en este caso yo ya puedo hacer la modificación. Okay. Bueno, entonces, primera diferencia. Si entro nuevamente a la pestaña de inventario, operaciones de stock, operaciones de recuento de inventario, la primera diferencia es que ya no tengo la hora, ¿ok? ¿Esto por qué es? Recordemos que SAP y esto lo vamos a platicar haciendo algunos ejercicios,
cuando yo hago mi conteo de inventario, tengo que determinar en el momento en que quiero hacer el conteo cómo estaba el sistema para que cuando me traigan la información de lo contado, determine si hubo una transacción adicional que se haya hecho y de repente por eso me está dando la diferencia. Ahí la parte importante es que cuando yo utilizo la fecha de contabilización, ¿qué puede pasar? Puedo yo venir y generar ahorita el documento de inventario, de recuento de inventario. Y el sistema me va a indicar, mire, fíjese que ahorita que usted hizo el documento, en stock habían 20 unidades. Pero resulta de que al área de inventario, al área de finanzas, se le olvidó ingresar un documento con fecha hacia atrás. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo hago ese ingreso, el valor que debiera de estar en stock me empieza a cambiar. Entonces, cuando yo utilizo la fecha de contabilización, tengo que tener cuidado porque puede ser que yo esté moviendo la información de acuerdo a documentos que esté generando con fecha atrasada. ¿Ok? Cuando yo selecciono, en este caso, la fecha de creación, lo que va a suceder es que el sistema va a consignar la fecha y la hora en que se hizo este documento. Esto quiere decir que cuando yo haga un documento, no importa si lo hice con fecha hacia atrás, él no le va a importar que se haya hecho de esa manera. Él va a determinar que el recuento no está tomando esa transacción porque la fecha de creación y la hora de creación es posterior al momento en que yo generé el recuento de inventario. Idealmente no debiera de suceder esto, ¿verdad? Parte de lo que debiéramos de hacer es todos los documentos que tienen que ver con inventarios, compras, movimientos, traslados, salidas, ventas, deben estar al día, ¿verdad? Esto es porque necesito mantener actualizado mi inventario, ¿verdad? Esto ya es más un tema de el hábito de hacer el ingreso de las transacciones. Ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar con la fecha de creación. Entonces, vamos a ver qué es lo que tenemos en el encabezado. Por un lado, tenemos fecha de recuento de inventario, la hora, hay una numeración, pues yo puedo gestionar aquí temas de series de numeración, alguna referencia, y aquí vamos a ver que tenemos dos tipos de recuento de inventario. Puede ser un recuento de inventario simple y un recuento de inventario múltiple. Ya vamos a platicar un poco de qué es, cómo funciona cada una de estas dos opciones, como una paleta de escenarios adicionales a los que vamos a ver ahorita. Ahorita vamos a hacer recuentos de inventario simples. Entonces, la primera característica es que yo puedo hacer un conteo de inventario de un código de artículo en una bodega que no administra ubicaciones. Algo importante es que, por ejemplo, voy a crear esta transacción y me está diciendo, bueno, mire, esta transacción quedó con fecha 24 a las 4:22. En ese momento, el inventario, la cantidad de inventario en bodega era de 100 unidades. Vamos a ir a verificar datos de inventario y me está diciendo, mire, usted tiene en stock 100 unidades en la bodega que estoy ingresando. ¿Ok? Y resulta de que, y vamos a analizar un poco qué es lo que tenemos en esta pantalla. Por un lado, pues tengo código de artículo, la descripción del artículo, dice cantidad de unidad de medida contada, como este artículo no administro con unidades de medida, si se dan cuenta está en gris, no lo puedo modificar. Tengo un campo de la cantidad que conté, ¿ok? Esto va a ser ya cuando se hace formalmente el conteo y hago el ingreso de la información. Por otro lado, tengo una columna que esta la incorporaron en alguna de las versiones de la 9, que dice fijar. Algo importante es que vamos a ver qué significa esta parametrización. Vamos a quitarla. Si ahorita trato de hacer una operación con este código de artículo, por ejemplo, voy a generar una venta. Vamos a agarrar el código del artículo. Vamos a
vender una unidad. Y a nivel de código de artículo, vemos que yo tengo ya 99 unidades en esta bodega. ¿Ok? Entonces veamos qué es lo que sucede con esto. Cuando yo le pongo fijar, lo que va a hacer el sistema es lo siguiente, y ahí vamos a conocer un poco, por ahí han caído algunos tickets donde preguntan, mira, ¿por qué me parece bloqueado el código del artículo? Si yo trato de hacer nuevamente una transacción con este código de artículo, lo que va a suceder es que cuando trate de hacer la transacción, me va a decir, mire, este artículo con TO1 está bloqueado en el almacén 1. Si vemos el mensaje, lo primero que haríamos es, bueno, vamos a ir a ver el código del artículo y probablemente lo que buscaríamos es la opción de bloqueado a nivel de la bodega. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Me dicen, no, fíjate que me está apareciendo bloqueado, pero mira, no lo tengo bloqueado. Pero mira, y mandan el pantallazo. Entonces, bien importante es la otra razón por la que puede aparecer bloqueado y que no necesariamente va a ser a nivel de esta pantalla, es porque existe, en este caso, un documento de recuento de inventario que se encuentra abierto. ¿Ok? En el momento en que yo cierro el documento, lo que va a hacer el sistema es que le quita la opción de fijar, ¿ok? Y voy a poder hacer la transacción, en este caso, del código del artículo. Vamos a duplicar y vamos a seguir con este tema. Otra cosa importante es, de repente yo tengo un documento de conteo de inventario. Vemos que en este caso ya me actualizó la cantidad a 99, porque yo ya hice una salida de un documento, ¿ok? Algo importante es que si yo trato de generar, si ya tengo un documento de recuento de inventario que se encuentra abierto para un código de artículo en un almacén específico y trato de generar otro documento asociado al mismo artículo en el mismo almacén, me va a indicar, mire, este artículo en el almacén 01 ya se agregó a otro documento que se encuentra abierto. Entonces, esto lo que hace es que no puedo tener dos documentos de recuento de inventario para el mismo artículo, para la misma bodega. Si yo le digo, mire, es para la bodega 02, sí me lo va a permitir, porque en este caso son dos bodegas diferentes, ¿verdad? Son dos recuentos de inventario diferentes, ¿ok? Es otra de las características de qué es lo que tenemos que tener cuidado y de lo que el sistema, en este caso, me va a permitir. ¿Ok? Vamos a regresar a este documento de inventario. Este fue generado el día 24 a las 4:27. ¿Ok? Aquí tenemos las 4:28 en este caso. ¿Ok? Lo que vamos a hacer es que yo voy a hacer una operación de venta para que veamos qué es lo que hace el sistema. ¿Ok? Vamos a generar en este caso la venta de este código de artículo bajo el supuesto de que no lo tengo fijado o no lo tengo bloqueado. Y aquí es donde viene la parte interesante. Recordemos que el sistema, aunque visualmente para ciertos documentos, bueno, para todos los documentos, a excepción, por ejemplo, del recuento de inventario, no tengo visible la hora en que se hizo la transacción. Pero a nivel de base de datos, el sistema sí la está guardando. Eso quiere decir de que si yo voy a este documento de recuento de inventario y le cambio la hora, ahorita, digamos, ya debieran de ser las I29, veamos que yo tengo 99 unidades. Si yo le pongo a las I29, vemos cómo cambió la cantidad, porque él está tomando en cuenta, en este caso, el documento que fue creado previamente a la hora que yo estoy indicando. Idealmente, pues yo esta hora no lo debiera estar cambiando, porque si no, no hace sentido, el valor me va a estar cambiando, y puede ser de que en lo que estoy haciendo conteos de inventario, se estén moviendo ciertos documentos. Ahí ya es una política interna de qué es lo que queremos lograr. Puede surgir que hayan diferencias, pero esas diferencias son derivadas de que se hicieron documentos posteriores a fijar el valor
de cuánto había en inventario en cierto día a cierta hora. Entonces, eso es bien importante, lo tenemos que tomar en cuenta, que nos pueden dar algunas diferencias, pero eso es va a depender de cómo yo indique si voy a permitir o no hacer transacciones en el momento en que estoy haciendo un conteo de inventario. ¿Ok? Entonces, esa es la parte importante en este caso de esta parametrización. ¿Ok? Vamos a ver cómo funciona en este caso la parametrización cuando no tengo la hora. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a buscar aquí y vamos a buscar parametrizaciones de documento y le vamos a poner con fecha de contabilización de transacciones. Y lo que vamos a hacer aquí es que vamos a hacer nuevamente el documento de recuento de inventario. Vamos a decirle que vamos a utilizar el código de artículo conteo. ¿Ok? Y en este caso me dice, mire, usted ahorita tiene 98. ¿Ok? Vamos a darle crear. Lo que vamos a hacer es que vamos a esperar algunos minutos. Vamos a ver alguna opción por aquí. Ok, vamos a regresar al área de ventas. Vamos a entrar a una factura. Vamos a hacer hacia este código de artículo. Vamos a agarrar el conteo 1. Vamos a decir que vamos a vender una unidad. Y así puedo hacer otras operaciones. Yo estoy haciendo operaciones de salida, pero igual puedo hacer operaciones de ingreso, ¿verdad? Él va a determinar igual que hubo una operación. Ahora, la parte importante es la siguiente. Yo tenía 98. Si voy a ese código de artículo específicamente, después de haber hecho la transacción, lo que va a suceder es que me va a decir, mire, ahora usted tiene 97 en esa bodega. Entonces veamos qué es lo que va a suceder en el momento en que yo le indico que voy a hacer o quiero ir a ver el documento de recuento de inventario. ¿Sí? Ok, voy a retroceder. Veamos qué es lo que sucede aquí y leamos el mensaje. Dice, existen transacciones agregadas en la fecha del recuento de inventario y después de esta. ¿Ok? Desea volver a calcular las cantidades en el almacén. Yo le voy a decir, ok. Entonces lo que hizo fue actualizarme porque él dijo, mire, hoy usted hizo una salida, entonces ahora tiene 97. Entonces cuando vayan a contar, probablemente van a contar las 97 porque yo ya hice una salida. Ahí es donde, esta es un poco la diferencia, al no manejar la hora, el sistema dice, mire, si está en el transcurso del día o detecta que hay una diferencia, me va a indicar si necesito yo actualizar la información a nivel de este documento. En este caso lo voy a cerrar y voy a regresar a las parametrizaciones de documento y vamos a continuar de repente con fecha y hora. De repente yo la verdad es que me siento más cómodo con ese, más que todo por tema de que probablemente yo no puedo, le tengo que dar continuidad al negocio, ¿verdad? Entonces tengo que seguir generando ventas, pero eso es lo que me va a permitir, ya tengo que tener un procedimiento administrativo de que si están generando ventas, alguien tenga el control de ese inventario que se vendió para que eso se sume al valor que se está contando. ¿Ok? Ya es un tema puramente de control administrativo. Ok. Entonces, vamos a regresar. En este caso estamos utilizando un código de artículo que no administra unidades de medida. ¿Ok? Ahora vamos a ver un conteo de artículo con unidad de medida. La primera característica definitivamente es que si yo voy a los parámetros, yo tengo un grupo de unidades de medida asociado a este código de artículo. Entonces, parte de lo que incorporó SAP, y esto es bien importante porque no recuerdo en alguna de las versiones de la 9, esta funcionalidad no estaba, sino que lo tenía en columnas, yo le tenía que indicar, en este caso, en una columna en qué unidad estaba contando, pero resultó de que yo podía contar 2 unidades de medida, porque de repente yo conté
5 cajas más 3 unidades. Y ese es el total del inventario que yo conté. Entonces, la primera característica es que, si se dan cuenta, donde dice cantidad contada, ahora no me permite modificarlo, porque yo le tengo que indicar en qué unidad de medida conté. Entonces, vemos que yo tengo aquí una flecha naranja, y lo que va a hacer es que esta ventana de recuento de inventario con unidades de medida, yo igual puedo utilizar la opción de activar o inactivar los campos que necesita. Aquí el adicional, el que está es código de barras, yo lo quité. Y lo que le voy a decir es, bueno, mire, fíjese que yo conté cajas, conté 4 cajas, ¿ok? A la unidad de conversión que me está indicando, me va a colocar el valor correspondiente a la unidad de medida de inventario. Y le voy a indicar que conté también, en este caso, la unidad de medida de inventario. Yo le puedo indicar 3. ¿Qué es lo que va a hacer? Es, dependiendo de lo que yo indique aquí, el sistema va a trasladar el valor hacia la columna de cantidad contada. Veamos qué sucede con el escenario normal. En el conteo, si se dan cuenta, yo le digo, bueno, mire, yo conté 98. ¿Ok? Ahora vamos a platicar un poco de, y se dan cuenta es bastante sencillo, es simplemente tener claro cuál es la diferencia de utilizar unidades de medida y cuando no las utilizo, para almacenes que no administran ubicaciones. Entonces vamos a ver la información que tenemos a nivel de esta pantalla. Vimos que teníamos código de artículo, descripción, cantidad contada en unidades de medida, la opción de fijar o bloquear el almacén donde se está contando. Hay una posición o ubicación, esto va a ser cuando utilicemos ubicaciones. Tengo la cantidad en almacén, en la fecha de recuento y a la hora en que se hizo el documento. Y en el momento en que yo hago modificación de la cantidad contada, en automático el sistema le va a ir a poner el chequecito que ese fue contado dentro del sistema. En este caso, ¿qué es lo que va a hacer? Me va a indicar pues tengo grupo de artículos, eso lo estoy dando de la ficha, y me va a indicar la desviación en unidades respecto a la cantidad que existe en inventario. Sobre esto, él va a hacer un cálculo de porcentaje de cuál es la desviación positivo, el porcentaje de desviación de acuerdo a la cantidad que se esté desviando. Y pues aquí me aparecen algunas otras campos que puedo activar o inactivar dependiendo de la necesidad. Okay. Entonces, digamos que en un mismo documento yo puedo tener los códigos de artículo con distintas características, con unidades de medida o grupos de unidades de medida y sin grupos de unidades de medida. Ahora le vamos a colocar otra variable. A este código de artículo de conteo sin unidades de medida, le vamos a decir que queremos hacer el conteo en la bodega 5. En este caso vemos que si yo pongo dependiendo de la parametrización de la bodega, me va a indicar que va a activar la columna de posición de ubicación. En este caso, si está en gris, quiere decir que no manejo ubicaciones. En el caso de la bodega 5, sí tengo ubicaciones. Y le tengo que indicar, bueno, mire, yo quiero saber cuánto conté de este código de artículo en tal ubicación. En este caso es, si se dan cuenta, me está diciendo que de ese artículo, si yo voy, y vamos a determinar aquí rápidamente, para este código de artículo, en la bodega 5, yo tengo 100 unidades. Pero esas 100 unidades, hay 25 en una ubicación y 75 en otra ubicación. En este caso, como yo le estoy diciendo que estoy contando esta ubicación, me está trayendo el valor, que en este caso corresponde a la cantidad de inventario asociado a la ubicación indicada. Entonces, en este caso, pues es sencillo porque yo lo que voy a hacer, como lo hago con el otro, la primera diferencia es que voy a tener el parámetro de ubicación y en este caso, si yo utilizo adicionalmente a la ubicación unidades de medida, entonces nuevamente voy a tener también el mismo escenario donde yo le tengo que decir, aparte de en qué ubicación, le puedo indicar cuánto fue lo que conté asociado a esa ubicación, que en este caso le puedo decir, mire, habían 9 Duopacks más
una lata. ¿Ok? Entonces ahí lo que hicimos fue mezclar los dos escenarios iniciales con escenario que tienen que ver con ubicaciones. ¿Ok? Básicamente, en cualquiera de los casos es lo que tenemos, es una cantidad en inventario, una cantidad que se está contando, sea porque es para toda la bodega, para una ubicación, para varias ubicaciones, bien importante, ¿verdad? Veamos qué pasa si yo trato, en este caso, de poner la misma bodega, y aquí vamos, lo vamos a hacer en otro documento, ¿ok? Aquí hay algunas de las restricciones que les indiqué, hay una que tenemos que tener cuidado. Para este código de artículo, en la bodega 5, vimos que en este caso sí me permitió asociar la bodega 5, aunque la bodega 5 estaba en otro documento de inventario. Vamos a ver qué ubicación fue la que utilizamos en la transacción anterior. Vamos a agarrar esta ubicación. Y lo que me va a restringir ahora es que va a verificar que ese código de artículo, para esa bodega y para esa ubicación no exista un documento previo. Si ya existe, no me va a permitir asociarlo. Si yo agarro otra ubicación que no es esa, sí me va a permitir el poder asociarlo. ¿Ok? Segunda restricción que debemos de tener cuidado. Eso quiere, la otra parte importante es que en el propio documento, pues yo puedo agregar el mismo código de artículo para la misma bodega. Lo que va a suceder es que si yo trato de agregar la misma ubicación, me dice, mire, está en el documento actual en otra línea. Pero sí puedo tener de otra ubicación el mismo código de artículo en la misma bodega. ¿Ok? Eso es parte de lo que el sistema en algunos casos me va a permitir o no me va a permitir hacer. ¿Ok? Regularmente cuando yo hago conteos de inventario, muchas veces lo que sucede es que no es que yo venga y le digo, mire, fíjese que yo ahorita voy a agarrar este código de artículo y lo quiero contar en la bodega 5 y lo voy a contar en esta bodega y me voy uno por uno. Regularmente yo lo que voy a tratar de buscar es que el llenado de esta información a nivel del documento recuento de inventario pues sea el poder hacer selección masiva de información, porque puede ser que yo le diga, bueno, yo quiero contar ahorita todo lo que está en la bodega 1, o lo que está en la bodega 5, o lo que está en tales tramos de ubicaciones. Eso va a depender mucho de las características de cada uno de los artículos y las bodegas. ¿Ok? Entonces vamos a cerrar este documento y vamos a generar uno nuevo. Vemos que en la parte inferior yo tengo la opción de agregar artículos. ¿Ok? Entonces, yo le voy a utilizar esta opción de seleccionar artículos y lo que vamos a hacer es que vamos a ver los parámetros que tengo en este caso de filtrar, que son parámetros que ya conocemos en temas de reportería. Y básicamente puedo decir un rango de artículos que sea de un proveedor en específico, si está asociado al código del artículo, su proveedor por defecto, que pertenezca a un grupo de artículos, que tenga cierta propiedad de artículos, que estén en ciertos almacenes. Recordemos de que una de las parametrizaciones que se tienen a nivel de artículo, de hecho, perdón, no a nivel de artículo, es en la parte de parametrizaciones generales. Por aquí existe algún parámetro en el área de inventario donde yo le puedo indicar si quiero que agregue automáticamente todos los almacenes para los artículos nuevos y existentes. Esto quiere decir es que cuando yo creo el artículo, en automático ya me asignó todas las bodegas. Pero existen algunos clientes que dicen, no, mira, César, es que yo tengo una bodega dedicada a cierto tipo de productos. Entonces, esos productos solo están en esa bodega y no pueden estar en otra. Entonces, si yo le quito este chequecito, lo que sucede es de que cuando yo creo el código del artículo, le tengo que indicar en qué bodegas voy a poder utilizar ese código de artículo. Bajo ese supuesto, esa es la razón por la que yo en algún momento, si yo selecciono una bodega, no necesariamente
todos los artículos tienen asignada esa bodega. Me va a retornar los que lo tengan asignado a nivel de datos maestros. Entonces, primera cosa, vamos a hacer algo sencillo aquí. Vamos a ver. Yo le voy a decir que voy a agarrar del A002 al A003 y le voy a indicar que le voy a poner de la bodega 01. Yo puedo indicarle que excluya los almacenes de los artículos con cantidad 0. O sea, si tiene cantidad 0, no lo va a retornar. Si le quito este parámetro, pues sí lo va a ingresar, aunque para efectos de que igual se cuente, ¿verdad? Entonces le voy a dar OK. Se dieron cuenta, me regresó los dos valores. Voy a crear este documento y voy a hacer uno nuevo. Y vamos a utilizar los mismos parámetros. Seleccionar artículos y le vamos a decir nuevamente la bodega 1. Le voy a dar OK. La pregunta es, ¿por qué no me está retornando valores? Porque recordemos que el propio sistema ya sabe que él tiene una restricción donde un código de artículo que no administre ubicaciones para esa misma bodega no puede estar en dos documentos. Entonces, aunque yo trate, en este caso, de ponerle rango, no me va a hacer nada. Si yo amplío mi rango, pues él va a determinar cuáles son los artículos que sí va a poder ingresar, que en este caso este no estaba en el documento previo. ¿Ok? Vamos a regresar al documento anterior. La otra parte interesante es, vamos a seleccionar artículos y lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar los artículos que agarramos de conteo. Conteo y conteo. ¿Ok? Y yo le puedo indicar que quiero hacer el conteo de esos productos en la bodega 01, en la 09 y en la 05. Veamos que la 05 yo la tengo por ubicaciones y lo que está haciendo es activarme el tema de las ubicaciones. Como hay una estructura, yo puedo ir a traer todas las ubicaciones. También aquí le puedo excluir las que tengan inventario 0. O como yo tengo, y como el objetivo de las ubicaciones es hacer una codificación, le puedo decir, mire, yo quiero ver todo lo que está en el pasillo A1, o lo que esté en el estante tal, o el que esté en el nivel tal, y eso va a depender de cómo estructuré yo mis ubicaciones. Entonces, vamos a seleccionar solo que sea A1, le vamos a dar OK, y lo que va a hacer el sistema es que me va a rellenar, en este caso, los artículos en las bodegas que yo indiqué para el A1, ¿ok? En este caso solo vamos a verificar algo porque habíamos seleccionado la bodega 09. Solo vamos a ver qué es lo que tiene esta bodega 09. ¿Ok? Ok, aquí me lo debió haber retornado. Ok. ¿Por qué no me lo retornó? Porque en este caso no había stock. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a agregar artículos, vamos a seleccionar la bodega 9, vamos a quitar esta opción y al darle OK, lo que va a hacer es que, aunque no haya inventario, me lo está colocando. Entonces, parte de lo importante, y vamos a hacer una última. Vamos a seguir sobre la misma selección, y en el caso de las ubicaciones, le vamos a decir que aunque no tenga, quiero que me presente las ubicaciones. Entonces, lo que está haciendo es que, en este caso, es para el pasillo A1, hay muchas más ubicaciones y probablemente en esas ubicaciones no existe inventario. Entonces, aquí yo determino cuánto voy a permitir que el sistema vaya a alimentar hacia este documento. Básicamente, pues los parámetros que ya conocemos, que es por grupo de artículos. Mire, yo quiero ver todo lo que sea materia prima en tal bodega. Y lo que va a hacer el sistema es que si hay códigos que tenga que agregar, pues ahí me los va a indicar. Básicamente lo que tenemos, estos son los escenarios básicos que vamos a tener en temas que tienen que ver con conteo de acuerdo a parámetros de artículo y de bodega. Vemos que podemos hacer selección múltiple y masiva de acuerdo a ciertos parámetros que estamos indicando. ¿Ok? Vamos a darle cancelar y vamos a seguir con el tema del recuento. ¿Ok? Bueno, entonces ya que tenemos este documento, lo que vimos en este caso es que ya vamos a hablar
yo voy a regresar a mi presentación. Entonces ya vimos que hay conteo de inventario de artículos normales con unidades de medida y con bodegas con ciertas ubicaciones. Y vemos que podemos mezclar y dependiendo de ciertas características yo voy a poder seleccionar, voy a tener restricciones de colocarlos en otros documentos dependiendo de qué es lo que previamente ya se haya generado. Básicamente ahorita lo que nos hicimos fue un escenario de conteo y es un conteo individual. Eso quiere decir que es una sola persona la que va a ir a hacer el conteo de esos valores y lo que va a hacer es que va a regresar un documento que es el que yo voy a alimentar. En base a eso que yo alimente, en este caso, mire, aquí tengo, vamos a ver los que estábamos haciendo aquí, ¿ok? Tengo 398 y aquí 880, ¿ok? Entonces me va a determinar diferencias. Para documentos nuevos, y es decir, cuando estoy haciendo el documento de conteo como tal, vamos a agarrar conteo. Recordemos que es común de que yo necesite hacer impresión para efectos de que tengan algo físico donde puedan anotar lo que se quiere contar. Cuando yo tengo un recuento simple, lo que va a suceder es que aquí la opción que me indica es si quiero ocultar o no la cantidad en almacén en el momento en que yo generé este documento. Si yo le doy a ocultar, lo que va a suceder es que me va a salir un documento donde me indica, mire, este es el código de artículo que usted tiene que contar en tal almacén, indique la cantidad contada. Si yo le coloco en la previsualización que quiero mostrar la cantidad, pues lo que va a hacer es que me va a decir, mire, de este debieran de haber 97 unidades, ¿cuánto contó usted? Es una política de qué es lo que yo quiero que haga. Si utilizamos en este caso, para el almacén 5, en esta ubicación, y vamos a añadir línea, el mismo conteo para la ubicación 5, solo que en la posición 3. Vamos a actualizar, vamos a ver qué es lo que nos va a salir. Mostrar o no el tema del valor del recuento, con la diferencia de es que ahí le va a decir, bueno, mire, vaya a buscar en la bodega 5, en tal ubicación y me dice cuánto contó. Entonces aquí yo lo tengo contado por ubicación. En el caso de si tiene o no unidades de medida, diferencia porque nuevamente yo lo que tengo es un valor de unidad en inventario. ¿Okay? Conteo con unidad de medida, cualquiera de los dos escenarios, en la bodega 1 y en la bodega 5, en la ubicación que yo le esté indicando. ¿Ok? Vamos a actualizar. Pues no va a cambiar el formato preimpreso. ¿Ok? Sigue siendo exactamente igual. Simplemente, pues, cuando tenga ubicaciones le va a colocar y en el otro caso no. Tal vez aquí lo que tienen que tener cuidado es indicar, mire, yo conté 4 cajas y tantas unidades, que eso es lo que yo voy a ingresar, ¿verdad? Bueno. Vamos a regresar aquí a la presentación. En este caso yo voy a dar el documento, viene de regreso y hago el ingreso de la información. Ahora, existe otro escenario donde yo puedo hacer conteos múltiples. Y bajo el escenario de conteos múltiples yo tengo 3 más, donde puedo hacer conteos múltiples individuales, conteos múltiples de equipo y conteos múltiples donde tengo individuales más equipo. ¿Ok? Y ahorita vamos a platicar un poco de qué es lo que hace cada uno. ¿Ok? Entonces lo primero es, vamos a cerrar nuevamente este. Y vamos a agregar uno donde yo tengo recuentos múltiples. En el caso de los recuentos múltiples, lo primero que vamos a ver es que me está activando 2 opciones. Y vamos a platicar de qué significan los conteos individuales. Los conteos individuales es, la lógica es que si es una sola persona la que va a contar, no hace sentido que yo haga múltiple de una persona, porque lo puedo hacer como individual. El objetivo es que hayan 2 personas contando lo mismo. ¿Ok? Entonces yo le voy a decir que también César Mendieta va a hacer el conteo.
Lo que va a hacer el sistema es que cuando yo tengo dos personas contando individualmente, me va a activar a nivel de columnas determinar cuánto contó cada uno. Aquí la parte importante es dependiendo también del código de artículo. Aquí empiezo a multiplicar mis variables de diferentes formas. ¿Ok? Tengo conteo en ubicaciones, tengo conteo con unidades de medida, sin ubicación, y conteo de unidades de medida con ubicación. ¿Ok? Entonces yo lo que le estoy diciendo es, miren, ¿qué es lo que pasa cuando voy a mandar la impresión? Yo puedo cambiar, en este caso, la forma de impresión. Entonces sigo ocultando las opciones. Pero entonces yo lo que voy a hacer es que a César Mendieta le voy a dar una hoja para que él cuente. Y a Eric Sarabia le voy a entregar otra hoja para que él cuente. Entonces vamos a utilizar aquí imprimir por encargado de recuento. Y lo vamos a poner para los dos recuentos de inventario. Y le vamos a dar OK. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Me va a generar dos formatos. Uno en este caso para que cuente Eric Sarabia, indicándole qué es lo que tiene que ir a contar y dónde. Y otro para César Mendieta. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Es el ingreso de información. La diferencia es la siguiente. Que yo tengo, vamos a darle aquí encajar ancho de columna. Yo voy a tener la cantidad contada por Eric Sarabia dividido en temas que tienen que ver, por un lado, con unidades de medida y otras con ubicación. Dependiendo de esto, el sistema me va a activar o inactivar las opciones. Y eso lo va a hacer para cada una de las personas que van a hacer el conteo. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que va a suceder? Eric contó 97 y César contó 96. ¿Ok? De ahí tenemos, aquí contaron 75 y 75. ¿Ok? En este caso, lo que estamos haciendo es para un artículo que no maneja ubicaciones. Perdón, que no maneja unidades de medida. Para los que manejan unidades de medida, lo que va a suceder es que le voy a indicar, bueno, mire, fíjese que César, se dan cuenta aquí en la pantalla, me está activando las mismas columnas. Entonces le está diciendo, mire, él contó 3 cajas y él contó 4 cajas. Y en unidades, él contó 2 unidades y él contó aquí 25 unidades. ¿Ok? Y le vamos a dar a actualizar. Entonces lo que va a hacer es que me va a determinar los valores de cada uno. En el caso del de abajo probablemente es, miren, no había inventario, lo vamos a tomar como contado. Y le vamos a dar a actualizar. Entonces la primera característica es que lo que hace es determinar por persona cuánto fue lo que contó y me va a indicar en rojo si hubo una desviación de acuerdo al porcentaje que yo fue indicado. Y la otra parte importante es, en este caso, son 97 unidades. ¿Ok? ¿Por qué me está apareciendo en rojo? Porque él lo que está viendo es de que uno de los dos tiene una desviación. Ahora, ¿cuál es la diferencia que él va a tomar como positivo o negativo si los dos están desviando? Por ejemplo, él contó 96 y él contó 94. Entonces, yo tengo aquí 2 columnas y hay que tener cuidado. Hay una columna que me dice cuál es la diferencia que hay entre la información que ingresaron los encargados. Entonces, este ingresó 96 y este 94, la diferencia entre encargados, tienen 2 de diferencia entre su conteo. ¿Y cuál va a ser el valor de diferencia que va a tratar de ir a ajustar? Dice que es 3. Ahora, ¿por qué es 3?
porque mi inventario es de 97. Si yo ingresara 96, la diferencia sería 1, pero la otra persona contó 2 menos. Entonces, la política de SAP es que él va a ir a agarrar el valor máximo de desviación de los múltiples conteos que se hayan hecho individualmente. En este caso, como aquí da una diferencia de 1 y aquí una diferencia de 3, él va a asumir que la diferencia que va a ir a ajustar es de 3 unidades. Ahí es donde definitivamente SAP no puede, está utilizando la desviación máxima porque dice, mire, lo que puede suceder, y de hecho, los escenarios pueden ser, es que uno de los dos contó mal. O puede ser que hayan contado los dos bien, pero se ejecutó un documento posterior en el conteo que hizo la segunda persona. Nuevamente, ahí tenemos que definir la política de que si vamos a permitir hacer operaciones o no para efectos de que no tengamos esos escenarios de diferencias. Finalmente, el objetivo de estos conteos es que si hubo diferencias, lo normal, yo me recuerdo que hace mucho tiempo donde trabajaba habían temas de conteo de inventario y nos ponían a contar a 2 personas y cuando había diferencia, bueno, muchachos, las diferencias que no, donde no coincidieron, vayan a contar nuevamente para efectos de verificar si alguien se confundió o si en ese momento los dos coinciden con el mismo valor. Esto es lo que me permite hacer y todavía puedo seguir modificando. ¿Ok? Entonces, esto es a lo que nosotros le llamamos conteos. Vamos a ver aquí. Conteo individual. En el caso de conteo de equipo, tiene una pequeña variante. El conteo del equipo, yo le digo, bueno, mire, fíjese que yo voy a hacer un equipo de conteo donde está este usuario y está este usuario. De hecho, pueden ser 3 usuarios o N usuarios, ¿ok? Y aquí va a haber una diferencia. Cuando estoy activando recuento por equipo, vamos a ver que aquí a un costado de donde está la pestaña de ficha general me va a activar otra pestaña, ¿ok? ¿Qué es lo que está haciendo esto? Es que cuando yo tengo el recuento del equipo, es porque probablemente de los artículos son demasiadas unidades y que están ocupando un montón de espacio. Entonces alguien dice, mira, los 3 vamos a contar el mismo producto, vos vas a contar de aquí para allá, el otro de allá para este y del otro de aquí para allá. Y la suma de lo que hayan contado es el valor del conteo final. Eso quiere decir de que yo le voy a indicar, bueno, en este conteo, él contó 75, aquí contaron 20 y este contó 2 unidades. Entonces, el conteo total es de 97, ¿ok? Este es el valor que en este caso vemos que me activa una columna independiente que va a tener el conteo del equipo. En el caso del conteo del equipo, puede ser que él haya contado aquí 15 y vamos a empezar a ver el tema de las desviaciones. Entre 92 y 97 la diferencia es 5 y entre los conteos individuales el máximo fue 3. Entonces él siempre va a ir a ver la máxima desviación y la máxima desviación fue la conteo del equipo. Entonces él va a tratar de decir, mire, usted va a tener que ajustar 5 unidades. En el mismo escenario, pues para lo que es para una ubicación, pues aquí ya tengo la ubicación asociada y cuando es conteo por unidad de medida, lo que va a suceder es que en este caso, vamos a ver cuánto tiene, en este teníamos, yo creo que para estos ninguno teníamos en inventario, en este tengo 100 unidades, entonces vamos a agarrar a este y va a tener exactamente lo mismo. Como yo ya tengo previamente una estructura de conteo de caja y lata, entonces yo le voy a decir, mire, él contó 3 cajas, él contó una caja, él contó otra caja y él contó 25 unidades. Y él contó otras 25 unidades. ¿Ok? Entonces es una mezcla y al sumar lo que va a hacer me va a dar un total para el equipo en las múltiples unidades de medida. ¿Ok? En este caso, lo que estamos viendo es que
la diferencia es que el conteo del equipo es la suma de las personas que están dentro del equipo, y cuando yo tengo la mezcla de conteo individual más conteo de equipo, pues tengo las tres variables. Va a ser como yo estructure las personas que se están involucrando, ¿ok? Ok, básicamente eso es lo que tenemos a nivel de información de lo que podemos hacer en ingreso con distintos escenarios, sea de artículos o de tipos de conteo, información que vamos a tener disponible para poder comparar porcentajes de desviación, diferencias de recuento entre encargados, valor máximo de desviación en base a los escenarios que yo haya generado. ¿Ok? Entonces, con esto yo lo que tengo ya es un documento que me va a indicar cuáles son esas diferencias que se van a ir dando cada vez que yo haga el ingreso de toda esta información. ¿Ok? Por otro lado, vamos a ver que aquí hay una opción donde alguien dice, mire, es que fíjate que vamos a volver a ingresar la información porque le ingresaron mal. Aquí hay una opción donde le puedo decir, mire, yo quiero establecer como no contado. Si le doy aquí, va a borrar toda la información que en este caso yo tengo ingresada para que vuelvan a ingresar el tema de los conteos. O le puedo indicar, mire, copiar la cantidad en el almacén en la fecha de recuento, y lo que va a hacer es que va a indicar, bueno, mire, estos son los valores que se contaron, me los está indicando de una vez, tanto para el recuento por equipo como recuento individual. ¿Ok? Básicamente, que me asigne los valores. Aquí tal vez la parte importante es que una vez yo ya tengo el valor de las diferencias que quiero ajustar, pues lo normal es que en algún momento pues yo tome la decisión de qué es lo que necesito hacer, ¿verdad? Aquí tenemos que tener cuidado porque el tema de qué es lo que yo quiero trasladar hacia el ajuste, lo hace para la totalidad del documento. No lo hace, no tengo opción de indicarle que sea un valor para un escenario y para otro sea otro valor. Y esto es que cuando nosotros utilizamos la opción de copiar a un documento que va a hacer el ajuste, dependiendo de cómo yo tenga los escenarios, me va a activar las siguientes opciones. ¿Ok? Voy a hacer otro documento aquí de conteo para que veamos la diferencia. Vamos a dejar este sencillo. De este ya existe. A ver. Okay. Entonces, si veo para este código de artículo y hago el conteo, me dice, mire, hay una desviación. Cuando yo le doy copiar, si se dan cuenta, esta opción de copiar a contabilización de stocks, si yo le doy clic, de una vez me lleva al documento porque no tengo ningún tipo de gestión con conteos múltiples. Pero cuando yo tengo el tema de conteos múltiples, que es el escenario que estábamos viendo, vemos que me permite hacer la selección. Entonces, yo puedo indicarle, traslade todos los artículos que no tengan diferencias de recuento entre los encargados. Esto es cuando es recuento múltiple individual. Si no existe diferencia entre ellos, trasládelo. El único que no tiene diferencia es este de 75. Y vamos a verificar, vamos a decirle que existe una diferencia. Los dos contaron 74. Vamos a copiar. Y lo que va a hacer es que le estamos diciendo es artículos sin diferencias entre encargados. Ok, ahí debiera de trasladarme, vamos a ver. 75, desviación máxima. Ah, ok. Ustedes que aquí tengo el tema del equipo. Entonces, ahí parte de lo que hay que tener cuidado, porque ahí está agarrando la prioridad de la desviación máxima. En este caso vamos a verificar nuevamente y la desviación máxima es de 75 porque aquí no se contó nada para la bodega 5. Entonces aquí le vamos a poner 75. Vamos a ver nuevamente el recuento de inventario. Y lo que va a hacer es que, perdón, vamos a seleccionar aquí en este caso artículos con diferencias. Nos sigue dando
yo creo que está tomando como prioridad el tema del equipo. Ahí que tenemos que tener cuidado porque al final lo que hace el sistema es que está verificando, y vamos a probar aquí, cantidad contada del equipo. Él va a ir a ver su prioridad, la cantidad que contó el equipo. En el caso de la otra opción, vamos a verificar la cantidad contada por tal persona y va a ir a ver las diferencias. Entonces, tal vez lo que tenemos que tener cuidado aquí es que cuando hacemos esta mezcla entre individuales y equipo, pues el valor que va a tratar de ir a ajustar va a depender de lo que yo determine, ¿verdad? Entonces, en cada uno de los escenarios de conteo, regularmente lo que va a hacer el sistema es que va a decir, mire, sigo teniendo duda aquí, vamos a agarrar si este tuviera 73. Vamos a poner aquí 73. Y vamos a verificar cantidad contada por el equipo. Entonces, él aquí me está ajustando las dos unidades, ¿ok? Vamos a ir a ver nuevamente artículos sin diferencias entre encargados. Dijimos que debiera de ir a agarrar el de 74. En este caso, seguramente hay alguna prioridad por la cantidad que se está desviando. Aquí hay 2 de desviación. Aquí vamos a poner 70 y 70. Vamos a ver ahí qué nos hace. Y tampoco lo está utilizando. Seguramente la prioridad es el recuento del equipo. Seguramente si yo quitara aquí el recuento del equipo, vamos a borrarlos todos. Y para este código de artículo, yo ya le digo, mire, quiero ver las sin diferencia dentro de los encargados. Entonces ahí ya me está aplicando, en este caso, el valor que contaron los 2 encargados diferentes para el mismo código de artículo. Entonces ahí tenemos que tener cuidado con las restricciones para trasladar hacia el documento contabilización. ¿Ok? Bueno, básicamente ahorita lo que hicimos fue enfocarnos en el tema de ver el documento de recuento de inventario con los escenarios que puedo utilizar para actualización de la información. ¿Ok? Sabemos que hay, después de esto, el documento de contabilización de stock y quiero hacer, en la siguiente sesión vamos a trabajar sobre ese documento y vamos a hacer algunos otros escenarios de cómo actualizar cierta información y qué opciones y restricciones tenemos para subir esa información dependiendo de cómo esté administrado, estén administrados los artículos y las bodegas. ¿Ok? Entonces, en el caso de esta sesión, pues la vamos a dejar hasta aquí. Básicamente, logramos evacuar los escenarios asociados a artículos y bodegas y lo que tiene que ver con la cantidad de personas que están con los escenarios.